Antes de empezar el video, te pido que te suscribas, le des me gusta y comentes desde qué ciudad nos estás viendo. Y activa la campana para no perderte ningún video de historias con Hyuga. La Navidad de hace 3 años no fue de renacimiento, fue de explosión. Soy Leo, en ese momento un profesor de historia recién jubilado, y este es el lugar donde contamos los cambios de juego de la vida. Mi esposa, Celia, y yo vivíamos de forma simple y honesta, pero nuestra hija, Carol, había elegido una vida de fachada junto a Roberto. Él era un hombre de silencios largos y sonrisas cortas, con una extraña capacidad para hacer que el aire a su alrededor pareciera más enrarecido, más frío. Esta frialdad nos alejó de nuestros 2 nietos de una manera lenta y dolorosa, transformando nuestras visitas en humillaciones cronometradas, donde Celia lloraba en secreto en el coche. Yo me sentía como un espectador atrapado en su propia vida, observando cómo la alegría de las fiestas se transformaba en una presión insoportable por una aprobación que nunca llegaba. En ese periodo, sentí el peso del rechazo de mis propios hijos, no por maldad, sino por esa sutil vergüenza social que Roberto le inculcó a ella. Recuerdo una vez que comentó sobre la sencillez exagerada de nuestro coche, sin siquiera disimular el desdén, y vi el rostro de Carol retorcerse de vergüenza. Aquello fue la gota que colmó el vaso para mí. Yo, un historiador acostumbrado a descifrar patrones y motivaciones, comencé a analizar el comportamiento de Roberto como un documento antiguo, con paciencia, frialdad y la intención de encontrar la verdad oculta. Necesitaba un cambio de rumbo, no para herir, sino para liberarnos de esa opresión emocional que estaba consumiendo a Celia, y el camino que encontré era drástico, final y, para mí, totalmente justificado. El plan tardó 6 meses en ejecutarse, y tuve que usar todos mis ahorros que estaban destinados a un viaje. Mi instinto me decía que había algo mal en la historia del divorcio de Carol con su primer marido, Marcelo, el padre biológico de los nietos. Roberto había entrado en su vida muy rápido. Contraté un discreto bufete de abogados para llevar a cabo una investigación de paternidad, el único regalo que realmente importaba en esa fecha, la verdad. Mi justificación era simple. Si los nietos eran de Roberto, yo me callaría y aceptaría todo. Pero si eran de Marcelo, tendría la palanca de poder necesaria para desmantelar el castillo de naipes de Roberto, devolviendo la libertad emocional a Carol y el acceso irrestricto a mis nietos. Aquella Navidad sería mi particular Rubicón. En la mañana del día 24, sentí una calma gélida que me asustó. Celia, mi eterna compañera, solo sabía que estaba decidido a poner las cosas en su sitio. Ella envolvió los regalos de los niños con el cariño de siempre, sin imaginar la bomba que llevaba en el bolsillo interior de mi abrigo de lana, el abrigo marrón de profesor que Roberto tanto despreciaba. El sobre era blanco, minimalista, sin membrete, un contraste sorprendente con la excesiva decoración navideña de la casa de Carol. Yo ya había hecho el primer movimiento crucial. Un mensajero había entregado una copia exacta del documento que yo llevaba a Marcelo, el verdadero padre. No solo me estaba protegiendo, le estaba dando la oportunidad de luchar. Llegamos a su casa puntualmente a las 6 p.m. La casa era un espectáculo de luces blancas y doradas, pero carecía de calidez. Cuando Carol abrió la puerta, llevaba un vestido de terciopelo que parecía sofocarla, y su expresión era una mezcla dolorosa de irritación y pánico. Ni siquiera nos dejó cruzar la alfombra. Lo primero que noté fue la sombra de Roberto en el vestíbulo, como un guardián silencioso y amenazante. Celia, con su semblante triste y la bolsa de regalos en la mano, intentó acariciar el rostro de Carol, pero ella se apartó, casi en una repulsión involuntaria. Era como si estuviéramos allí para manchar la perfección de esa noche con nuestra simple presencia y nuestro amor desinteresado. Sentí que el estómago se me revolvía. Fue en ese momento, en el umbral de la puerta, que soltó las palabras que sabía que vendrían, pero que me golpearon como un puñetazo seco. ¡Váyanse! A Roberto le incomoda su presencia. ¡Váyanse ahora! Su voz era fría, casi un susurro tenso de ultimátum,
pero la desesperación detrás de la frialdad era palpable, como si estuviera atrapada y nos estuviera enviando a huir para salvarnos también. Celia se detuvo, con los ojos llorosos, a punto de dejar caer la bolsa. Yo actué mecánicamente. Tomé la bolsa de la mano temblorosa de mi esposa. Se la devolví a Carol y mantuve el contacto visual, obligándola a mirarme. Ya no estaba viendo a mi hija. Estaba viendo a la víctima de un patrón que necesitaba romper. Con la bolsa de regalos de los nietos nuevamente en sus manos, deslicé lentamente mi mano hacia el bolsillo interior, sintiendo la textura del papel con membrete debajo del sobre delgado. Lo saqué a propósito, como si estuviera realizando un truco de magia lento. El papel blanco era el punto focal contra la oscuridad de la noche. Roberto, detrás, probablemente pensó que era un generoso cheque de Navidad, tal vez el último esfuerzo de un padre por comprar el afecto de su hija y la complacencia de su yerno. Extendí la mano con el sobre, sin mover un músculo de la cara, y vi cómo la codicia y la curiosidad se encendían en los ojos asustados de Carol. Mi voz, cuando salió, era tranquila, controlada, casi peligrosamente quieta. Fue mi único diálogo directo con ella, la última lección del profesor. Entiendo, hija. Estos son los regalos de los nietos, y este es para ti y Roberto. Piensa bien antes de abrirlo. El énfasis en el «piensa bien» no era una amenaza, era una invitación a la confrontación. Celia me miró confundida, sin entender lo que estaba entregando. Carol tomó el sobre con la punta de los dedos, como si temiera que pudiera quemar. Ese pequeño trozo de papel tenía el peso de todos los meses de desprecio y todos los años de amor no correspondido que habíamos soportado. Me di la vuelta lentamente, llamando a Celia con un ligero toque en el hombro. Comenzamos a bajar los 2 escalones del porche. Mis pasos eran lentos y calculados, cada uno de ellos una nota de tensión en la melodía silenciosa de esa noche. Sabía que ella no resistiría la curiosidad, y eso era exactamente lo que necesitaba. Celia se giró una vez, casi imperceptiblemente, y yo hice lo mismo, mirando por encima del hombro, la cabeza baja, fingiendo solo caminar. La tensión era tan densa que podía oler el nerviosismo y el perfume caro mezclados en el aire. Mi respiración estaba contenida, esperando lo inevitable, esperando el sonido que rompería el silencio de la Nochebuena de todos los vecinos. Carol, sola en el umbral, dudó por un segundo. La bolsa de regalos se le resbaló del brazo y cayó al suelo, pero a ella no le importó. Lo que importaba era el sobre. Vi sus manos pálidas y con venas saltadas, moviéndose a cámara lenta, deslizando el dedo para rasgar el papel. Estaba segura de que encontraría la cantidad que siempre daba, ese cheque de emergencia que tanto nos costaba, pero que para ella era solo un valor que añadir a la cuenta. El acto de abrir el sobre fue el detonante. El papel que sacó no era un cheque, ni un billete, sino un documento timbrado, grueso, que se desplegó con la fría rigidez de una verdad inconveniente. La luz del porche, dura y fría, se reflejó en el papel, y yo, de espaldas, supe el momento exacto en que leyó el encabezado. No era necesario ver para sentir cómo el aire era succionado de sus pulmones. El documento decía, en letras mayúsculas, lo que ella había intentado negar durante años: informe de exclusión de paternidad. Vi su cabeza inclinarse, sus ojos corriendo desesperadamente a la parte de resultado, una búsqueda insana de cualquier margen de error, de esperanza, de mentira que pudiera deshacer la escena. Agarró el papel con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y por un instante, el mundo se detuvo, esperando la confirmación final. La verdad estaba allí, fría y numérica, 0%. Roberto, que acababa de aparecer detrás de ella, se quedó mudo, entendiendo la gravedad de lo que estaba escrito. Y entonces llegó el sonido. No fue un llanto ni un gemido, fue un grito, un sonido visceral, primitivo, que llevaba la rabia de ser expuesta, el shock de la realidad y la negación de su vida perfecta derrumbándose públicamente, audible en toda la silenciosa calle navideña.
Ese grito rasgó la melancólica música navideña que venía de alguna casa vecina, rompiendo el hechizo de opresión que nos aprisionaba. Celia y yo nos detuvimos en medio de la acera, con el corazón acelerado, y finalmente me permití respirar. El grito fue seguido por un silencio total, el tipo de silencio que se instala después de una tormenta, dejando solo un eco distante de la nota final, un zumbido grave en el fondo de la noche. Era el sonido del castillo de Roberto derrumbándose, la liberación forzada, el cambio de juego que yo había orquestado durante 6 meses de dolor. Aquel grito hizo que Celia se encogiera a mi lado, pero en mí causó el efecto contrario, una descarga de adrenalina y una claridad absoluta. Dejé de caminar, giré el cuerpo lentamente, permitiéndome una última mirada al escenario que había montado. Carol estaba paralizada. La figura de Roberto, antes tan imponente, ahora estaba extrañamente encogida en la penumbra del vestíbulo, como si se hubiera vuelto irrelevante en su propio drama. El rostro de Celia estaba bañado en lágrimas silenciosas, pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de tristeza, sino de shock y comprensión tardía de mi plan. Sentí el amargo sabor del dolor que mi hija estaba sintiendo, pero más fuerte, sentí la satisfacción austera de un padre que tuvo que ser cruel para restaurar la justicia. Tenía que asestar el último golpe, no para castigar, sino para cerrar el ciclo de una vez por todas y mostrar que nuestra superación era completa, definitiva. Fue en ese instante que pronuncié el golpe final, con una calma que solo el agotamiento de la lucha puede dar, una voz que se impuso sobre el silencio post-grito. Giré mi rostro hacia ella, y mi voz salió en un tono bajo, casi como un pensamiento hablado, pero que sabía que ella podría escuchar perfectamente en la tensión del momento. El dinero que usé en tu regalo pagó esta prueba, dije, y sentí un escalofrío recorrer la espalda de Celia, quien finalmente ató cabos sobre mis ahorros desaparecidos. Ese era el costo de nuestra libertad. Hice una pausa dramática, saboreando la quietud que siguió, mientras Carol me miraba con ojos de odio mezclado con la perplejidad de la derrota. Y luego, solté la frase que sellaría el destino de esa noche. El detalle crucial que transformaba su humillación en una acción legal irreversible. El verdadero regalo de los nietos fue entregado esta mañana a tu exmarido, el verdadero padre de ellos. Le informaba que el padre biológico tenía la prueba y que a partir de mañana él lucharía. En ese momento, Celia apretó mi brazo con una fuerza sorprendente, un agarre que llevaba el dolor de la madre, pero también la aprobación de la compañera. Ella no necesitaba más palabras. Sus ojos, rojos e hinchados, reflejaban la misma dolorosa resignación y, al mismo tiempo, la certeza de que la tiranía de Roberto había terminado. Roberto, antes un gigante silencioso, ahora era solo una silueta paralizada en el umbral, sin reaccionar, la máscara de control completamente rota por su propia irrelevancia biológica y por el escándalo público. Ese abrazo de Celia fue mi recompensa, el reconocimiento de que habíamos hecho lo correcto, la liberación que habíamos estado buscando. Era hora de irnos y dejar que la verdad hiciera su trabajo. Con una última mirada a la figura estática de mi hija, una mirada que era de tristeza por el precio pagado, pero de esperanza por el futuro que se abría para los nietos, di la espalda definitivamente. El abrigo de lana, que tanto despreciaba, me pareció el manto de un guerrero victorioso mientras me alejaba, guiado por el firme agarre de Celia. El sonido de nuestro coche cerrando la puerta fue el punto final de ese capítulo sombrío, dejando atrás el eco de aquel grito, la opulencia fría de la casa y la vida de mentiras que nos aprisionaba. Sabía que el dolor inmediato era inmenso, pero el dolor del rechazo lento y continuo había terminado. Al entrar en el coche, el silencio que se instaló no era tenso, sino pesado de alivio. Celia comenzó a llorar, pero esta vez sollozaba de agotamiento, no de tristeza, apoyando su cabeza en mi hombro antes de encender el motor. Finalmente verbalizó la pregunta que la atormentaba desde el principio. ¿Y nuestro viaje, Leo?
¿El dinero de nuestro viaje a Italia? Apreté su mano sobre el reposabrazos, sintiendo la rugosidad de su piel, la piel de quien lucha. Italia puede esperar, mi amor. El costo de rescatar la dignidad de nuestros nietos y la paz de tu corazón es incalculablemente mayor que cualquier paisaje bonito. Sabía que ella entendía, pero el sacrificio era real, una parte necesaria de nuestro cambio de rumbo. Al llegar a casa, el teléfono sonó. Era el abogado de Marcelo, el verdadero padre. Estaba en shock con el documento, pero decidido a actuar de inmediato. Aquel grito de Carol no fue solo un desahogo. Fue la noticia de nuestra superación que se extendió y los primeros movimientos legales comenzaron incluso antes de que amaneciera la mañana de Navidad. En nuestra casa sencilla, lejos de las luces doradas, Celia y yo nos sentamos en el sofá, agotados, pero en paz. La tristeza por Carol todavía existía, pero era suplantada por la certeza de que la tiranía emocional había terminado. La fase de la venganza, o justicia, estaba concluida. La fase de la reconstrucción, donde la felicidad de los nietos era la prioridad, estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino legal que apenas podíamos seguir, pero que nos llegaba filtrado por nuestra abogada. La Navidad fue reemplazada por el olor a papeleo y el sonido de teléfonos, pero cada documento protocolizado era una pequeña victoria. El castillo de Roberto se derrumbó exactamente como había previsto. Una vida de mentiras no se sostiene sin cimientos. La casa opulenta se vació rápidamente con la noticia, y supimos que Roberto no perdió el tiempo, desapareciendo de la vida de Carol con la misma frialdad calculadora que usaba para despreciarnos. La balanza del poder que él había manipulado durante años se inclinó abrumadoramente hacia la verdad, una fuerza invisible pero imparable. La verdadera superación llegó en el primer encuentro con Marcelo y los nietos en nuestra casa, pocas semanas después. Era un sábado soleado, y la ausencia del control opresor era palpable en el aire. Marcelo, el verdadero padre, nos miraba con una gratitud silenciosa y un nerviosismo sincero. Los niños corrieron a nuestro jardín por primera vez sin prisa, sin el susurro tenso de la madre pidiéndoles que fueran rápidos. Ver su sonrisa relajada, el abrazo prolongado a Celia, que finalmente pudo demostrar su afecto sin censura, fue el pago de nuestro viaje a Italia y de todos los meses de dolor. Era un contraste absurdo con los encuentros cronometrados en el vestíbulo, un alivio que calentaba el alma. Carol, por otro lado, tardó en buscarnos. Su divorcio fue inevitable y público, y el resentimiento por mi método permaneció como una herida abierta. «Me expusiste», me dijo en una llamada seca, pero yo repliqué, «Te liberé». Poco a poco, se fue dando cuenta de que la vida sin la presión y la fachada de Roberto era más ligera, menos fría. Se hizo justicia. Marcelo obtuvo la custodia compartida, y el juez estableció un régimen de visitas que nos daba acceso irrestricto a los nietos, priorizando el vínculo afectivo. Carol tuvo que reaprender a vivir, a amar y a aceptar la calidez simple de nuestra casa, sin el constante juicio. Hoy, 3 años después, el abuelo Leo está aquí para decir que el precio de la verdad es alto, pero la libertad es invaluable. Nuestra relación con Carol todavía tiene sus altibajos, como toda relación familiar real, pero ya no se avergüenza de nosotros. ¿El dinero del viaje a Italia? Pudimos ahorrarlo de nuevo y fuimos el año pasado, pero el paisaje más hermoso que vi no fueron los canales de Venecia, sino la sonrisa de mis nietos corriendo libres en nuestro jardín. Mi consejo para quien se encuentra en una situación asfixiante: deja de pagar el precio de la opresión. A veces, el mayor acto de amor es usar la verdad como tu arma más afilada.